Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos la segunda parte de Cancerbero en Pensando en Ti, ¿sí? Que es la segunda parte de esta trilogía, si se quiere, y después me dijeron que siga también con otra, con Stupid Love, así que seguramente la vamos a estar viendo. Gracias por todos los comentarios que hicieron en el video anterior, que si no lo fueron a ver, pueden ir a verlo, se los voy a dejar por acá y en una etiqueta por acá arriba también. Cancerbero, chicos, que ya no voy a agregar más nada porque ya saben todo, si fueron a ver todos los otros videos, ya saben todo lo que pienso de él. Si no lo fueron a ver, igual lo pueden ir a ver porque voy a hacer una playlist que está acá arriba. Y vamos a ver cómo sigue esta trilogía, esta segunda parte de estas canciones de amor que ha hecho. Y le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede aparecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright. Esto pasa siempre, chicos, es un terror. Y me dicen que puedo escuchar las canciones libres. No se puede escuchar libre. No se puede, porque hay gente que quiere, se adueña del contenido que no es de ellos y reclama sin sentido y sin derecho y sin nada. Y después te quieren bajar el video, que esto, que el otro. Bueno, de todos modos lo quieren hacer igual. Pero obviamente estamos haciendo uso justo, uso legal de este contenido y no hay que decir más nada, no hay que acotar más nada acerca de eso. Por eso acá abajo les voy a dejar que pero si lo quieren ir a ver sin ninguna interrupción, sin ningún nada, les voy a dejar el link al video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. He dicho. A ver, segunda parte, Pensando en Ti. A ver. Ok. Me encanta toda la intro, cómo te mete en clima, siempre es espectacular. Oh. Me gusta la intro con instrumentos orgánicos. Me gusta mucho, súper acústico. Yeah. Pensando en ti. A ver. Sí. Ninguna herida sana sin cicatriz. Sí. Así se derrumbó este amor. Como un ciento de dominóes en fila. Cuando algún dedo el primero derriba. Como una casa hecha con cartas salta hasta que una tormenta sopla su puerta de forma agresiva. Como empujar a un niño de 1 año y medio de vida sin una maldita razón. Como un paracaidista que olvidó el paracaídas. Así se derrumbó este amor. Y ni siquiera porque alguno de los dos quería. ¿Por qué? Sino por no tener un buen detector de mentiras. Porque de esa manera en mi memoria vieras las causas del problema, también la solución. Quizá me comprenderás, a menos que creyeras que no tengo defectos o soy el nuevo Dios. ¿Vamos bien? Pero voy a necesitar que me ayuden acá abajo en los comentarios, como siempre. Quiero rescatar algo que me parece que está bueno y me llama mucho la atención, poderosamente la atención. Me llama todos estos sonidos de voces que hay atrás. Lo que a mí me hace pensar, o donde a mí me lleva, o lo que yo creo que tal vez él quiere decir, o graficar más que nada como un paisaje sonoro, si se quiere. Esto, ¿viste cuando te quedás así? Como pensando y tratando de poder crear un pensamiento o encontrándole la solución a algo, intentando eso, que hay un montón de voces al mismo tiempo, como diciéndote un montón de cosas, o como que te cuesta, como que pensás muchas cosas al mismo tiempo. Esa sensación es la que me da con todas esas voces que se escuchan atrás. Me parece que también lo que él suele hacer muy bien, o por lo menos el factor común que comparten todas las reacciones que estuvimos haciendo a él, es esto de que el acompañamiento o el beat, lo que sea, tiene algo que lo identifica y que lo hace distinto, porque usa muchos instrumentos orgánicos. Usa muchos instrumentos de verdad, físicos, ¿me entendés? Que no son solamente sonidos que se hacen con computadora y ya. Y me parece que es algo distintivo que tiene él, aparte de la forma que tiene, porque obviamente tiene una forma muy particular de decir las cosas. Deja todo muy claro, pero a la vez de una forma compleja. Eso de nada sirve recordarte los besos de ojos cerrados, los abrazos y sonrisas del pasado, los sueños trazados, las veces que hemos llorado por cosas que han pasado y hemos superado, los juegos secretos, los momentos contentos, los sobrenombres tiernos que serían cursis de no ser por esto que sentimos.
que nos mantuvo siempre unidos y en sus tiempos libres hace que el mundo tenga sentido. Estoy tan confundido, no sé si llorar, molestarme o sentarme a pensar, buscarte o solamente esperar. Sigo dudando que en algo sirva rezar y he llegado a pensar que o Dios no existe o Dios es bipolar. Y aquí estaré con tus fotos en mi memoria, quizá con una nueva novia pensando en ti. El tiempo se me herida de manera obvia, aunque ninguna herida sana sin dejar cicatriz. Lo único que hace intentar sacar un clavo con otro clavo es meter ese otro clavo más adentro. Es lo único que se logra con eso. ¡Fay! Me retocó. Es tan complejo relacionarse con la gente. Es tan complejo elegir pasar por situaciones. O sea, me parece que lo que está dejando claro es esto, como de que él está aceptando tal vez algo, ¿sí? Que pasó, pero a la vez eligiendo quedarse ahí. ¿Entendés? No sé si estoy hablando de la necesidad de quedarse ahí, pero sí quedarse ahí como elección. Él está diciendo todo lo que... O sea, más allá de que se enganche con alguna persona o que esté con otra persona, sus sentimientos van a estar enraizados, ¿entendés? En esa relación anterior. Porque cuando te cala hondo, es muy difícil poder salir de una forma sencilla o racional. El corazón no entiende de razón muchas veces. O sea, no... Si no te pasa por el cuerpo no lo podés lograr fácilmente. Es todo un proceso muy zarpado que hay que hacer para poder terminar de una forma sana, definitivamente, ciertas relaciones. Que no tienen que ver con lo amoroso necesariamente, chicos. Se puede traspolar a la amistad, y etcétera. Quisiera tanto tener la voz de un cantante para no solo recitar, sino cantarte. Pues mi única defensa es explicarte este malentendido. Dame otra oportunidad, juro que querrás envejecer conmigo. Esto es como caminar en círculos por horas, como ver a un gato perseguir su cola. Es algo ilógico estar con otra persona y preguntarnos cómo hubiese sido si te hubiese permitido amarnos. La calle... No se puede. No se puede. Que transito, los lugares que visito, la ropa que he visto, insisto, todo me hace verte aquí. Ayer creí que te vi y al notar que no era, supe que aunque pueda, no quiero vivir sin ti. Aunque pueda, no quiero. Está hablando de una elección, chicos. No se puede juzgar. Es así. Ojo que es muy difícil la línea. Ojo que es muy fina la línea entre no poder o entre poder y no querer. ¿Entendés? No puedo estar sin vos. No. No quiero. ¿Entendés? O quiero... Me voy a quedar en esto, pero por elección. Aunque yo sepa que puedo estar en otra situación, no quiero. Y es una elección. Es fuerte. Hay que decirlo. Porque por lo general nos tienen acostumbrados a que no puedo vivir sin vos, que esto que lo otro. Pero acá el loco está diciendo que está eligiendo. Puede, pero no quiere. Fuerte. Y polémico. No te diré que creo que moriré sin ti porque no creo. Ahí va. Tú sabes que soy un guerrero. Claro, no me muero. O sea, no me voy a morir. Yo lo sé. Pero bueno, me están pasando cosas. Está fuerte. No te diré que no puedo vivir sin ti porque si puedo. Esta diferencia... Sencillamente es que no quiero. Claro. Es una diferencia que es muy psicológica en realidad. O sea, va muy por esa rama. Yo sé que voy a estar bien, porque me tengo a mí. No me voy a morir por no estar con vos. Y aquí estaré esperándote, dándome mi puesto. Ojalá que cuando rectifique yo aún esté dispuesto a olvidar el pasado y perdonar que tú no me hayas perdonado. ¿Qué hizo él? No hayas notado que te amo, cuánto te amo. Diviértete, vuela muy lejos. Que si llegamos a viejos y nos vemos, te diré te odio. Después de aspirar tu pelo, y si morimos y hay un cielo, me escaparé del infierno y te haré el amor en una nube en honor a nuestros recuerdos. Mira lo cursi que me has convertido. Si esto no es amor, entonces soy un loco sin motivo. Quiero seguir vivo solo para algún día decirte en tu cara que aún te amo. Aunque aún todo puede ser diferente si nos juntamos y cambiamos este tema por uno que diga, por favor, vivieron felices para siempre. No puedo con esto, no puedo. Vivieron felices para siempre. Ay, pero... Por favor, qué cerca que me picó. Ay, cancerbero. Gracias, boludo.
Y cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más. Cada vez lo entiendo más. También, ojo, porque no es sencillo entenderlo. Esto ustedes lo tienen que saber, porque me comentan que muchas cosas, que no entendiste, que esto, que lo otro, pero es re difícil, chicos, entenderlo cuando no lo consumiste nunca. Un poquito de perspectiva también y un poquito de empatía, chicos, por favor, no lo vi nunca. Así que se calman. Estoy aprendiendo a entenderlo un montón. A entender la forma en la que arma las oraciones y también el timing que tiene. El timing que tiene es fabuloso, que tiene que ver también con lo musical, que tiene que ver con las ideas y que tiene que ver con el fraseo de las cosas. Cómo resuelve de forma contundente, que te hace como que tome sentido con lo que dijo anteriormente. Ese cierre es como también que te va creando una imagen en la cabeza y después en el último verso de la última estrofa o de la segunda estrofa recién toma coherencia lo que dijo anteriormente hace por ahí. En el principio de la primera estrofa, por ejemplo, ¿me entendés? Es complejo y me gusta un montón, porque te hace sentir identificado en un montón de cosas. Quiero que me dejen ahí, quiero saber supuestamente qué hizo él. Porque es como que ahí me falta una información, me falta una data. Vamos a ir a por la tercera parte de esto. Por favor, chicos, pónganle like, suscríbanse, activen la campanita si no se quieren perder del video que sigue. Y coméntenme eso. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.